Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Martínez Guerra, estudiante de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Ciudadana. Bienvenidos a este tercer video de la serie de 5 que estaremos elaborando como parte del servicio social. En el día de hoy abordaremos el tema del amparo directo, cuáles son las diferencias con el amparo directo. Espero que este video sea de utilidad y pues puedan dejarme sus comentarios para una posterior retroalimentación. Comenzamos. El juicio de amparo previsto en los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna es un medio de control institucional para la defensa de derechos humanos o fundamentales que protege a las personas frente a normas generales, actos o omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la ley de amparo. Este juicio se puede tramitar por la vía directa o indirecta y a continuación te explicamos en qué consiste cada uno. El amparo indirecto. El amparo indirecto, y de acuerdo al artículo 107 de la ley de amparo, el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Segundo, actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Tercero, de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, y actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Cuarto, actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. El amparo indirecto. En el punto número 5 de este artículo, los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Sexto, actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Séptimo, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Octavo, actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Noveno, normas generales, actos o omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El juicio de amparo indirecto puede constar de dos instancias. En la primera se presenta la demanda ante el juez de distrito o ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponde. La autoridad examina la demanda para determinar si admitirla, en cuyo caso solicita a las autoridades responsables que rindan su informe con justificación y se ordena que se haga saber la demanda al tercero interesado, así como también se señala el día y la hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. En su informe justificado, la autoridad responsable deberá señalar si reconoce o no el acto reclamado, así como las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o la constitucionalidad del acto reclamado. En la audiencia constitucional se ofrecen las pruebas y posteriormente se atiende a los alegatos de las partes y en su caso del Ministerio Público para que el juez dicte sentencia, con lo que concluye esta primera instancia y en caso de que las partes no interpongan recurso de revisión, quedará firme esta sentencia. Por otro lado, la segunda instancia se trata de una instancia de revisión de la primera resolución e inicia cuando alguna de las partes la solicita ante el juez que haya conducido en la primera instancia, quien debe remitir en 24 horas el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda. Si el recurso es admitido, el tribunal debe resolver en un término de 15 días. Ahora, el amparo directo. Por su parte, de acuerdo al artículo 170 de la Ley de Amparo, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos
o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo. Sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. Se le conoce como amparo directo toda vez que llega inmediatamente al conocimiento de los tribunales colegiados de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si éste ejerce su facultad de atracción. Así que, por regla general, este juicio consta de una sola instancia, a excepción del caso previsto en la fracción novena del artículo 107 constitucional, en cuyo supuesto procede el recurso de revisión contra la resolución pronunciada por los tribunales colegiados de circuito en amparo directo. El juicio comienza interponiendo la demanda con copias para las partes ante la autoridad responsable, es decir, la que pronunció la sentencia, laudo o resolución a combatir. La autoridad deberá entregar las copias a cada una de las partes para que dentro de 10 días a más tardar comparezcan a defender sus derechos ante el tribunal colegiado. En caso de cumplir con todos los requisitos, la autoridad responsable debe remitir la demanda al tribunal colegiado, mismo que la examinará, y en caso de admitirla, deberá notificarlo a las partes para que éstas puedan presentar sus alegaciones por escrito ante el propio tribunal. Posteriormente, el tribunal colegiado procede a resolver el asunto y a emitir su sentencia. En caso de que el quejoso haya hecho valer conceptos de violación referentes a la inconstitucionalidad de la ley, reglamento o disposición de observancia general aplicado en la sentencia, laudo o resolución que se dice ser inconstitucional, puede haber una revisión del amparo directo, que inicia tramitando este recurso ante el tribunal colegiado que emitió la sentencia recurrida. El tribunal colegiado debe remitir el expediente original, así como el escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el presidente del Pleno de la Sala, que corresponda, califique el recurso de revisión. De ser admitido el recurso, se turnará dentro de 10 días al mismo relator para que formule el proyecto de resolución en forma de sentencia. Y si éste se aprueba, se tiene como sentencia definitiva. Diferencias entre el juicio de amparo indirecto y el juicio de amparo directo. El amparo indirecto. La demanda se presenta ante el juez de distrito y los tribunales unitarios de circuito, quien es el que resuelve. Artículo 35 de la Ley de Amparo. Procede contra normas generales, leyes, actos que no provengan de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, actos de dichos tribunales ejecutados fuera de juicio o después de concluido este, actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él. Artículo 107 de la Ley de Amparo. Para los efectos de la Ley de Amparo se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes. Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan los derechos humanos, las leyes federales, las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los estados y del Distrito Federal, los reglamentos federales, los reglamentos locales y los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. La suspensión del acto reclamado la concede el juez de distrito, pudiendo decretarse de plano o a petición de parte. En esta última se encuentra la provisional y la definitiva. En contra de la resolución que concede o niega la suspensión definitiva, así como de la sentencia que se dicta en el amparo, procede el recurso de revisión del que conocerá el Tribunal Colegiado de Circuito o la Corte según sea el caso. El contra de las resoluciones que no admitan expresamente el recurso de revisión, procederá el recurso de queja, artículo 97 de la Ley de Amparo. El amparo directo.
La demanda se presenta ante la autoridad responsable para que por su conducto se turne al tribunal colegiado de circuito, quien es el que resuelve. Artículo 34 de la Ley de Amparo. Procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio o procedimiento. En los juicios del orden penal, cuando se hayan violado las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, esto según el artículo 172 de la Ley de Amparo y 173 en materia penal. La suspensión del acto reclamado la concede o niega la autoridad responsable, artículos 190 y 191 de la Ley de Amparo. En contra de la ejecutoria dictada por el tribunal colegiado, únicamente procede el recurso de revisión. En contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, o omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del Pleno. Artículo 81, fracción segunda de la Ley de Amparo. Conclusión. Los órganos jurisdiccionales que van a conocer el amparo directo son los tribunales colegiados de circuito. Se tramita solo en una instancia, es decir, en contra de su determinación no procede recurso alguno, salvo las excepciones que establece la ley. Procede únicamente cuando existe una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Antes de acudir al juicio de amparo directo, se deben agotar previamente los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia, por virtud de los cuales el acto que se reclame pueda ser modificado o revocado. La suspensión del acto reclamado la concede o niega la autoridad responsable. Esto según lo estipulan los artículos 190 y 191 de la Ley de Amparo. Por su parte, los órganos jurisdiccionales que van a conocer el amparo indirecto son los juzgados de distrito. Procede contra normas generales que con motivo de su primer acto de aplicación causen un perjuicio al gobernado. También en contra de cualquier acto o omisión que provenga de una autoridad y vulnere los derechos humanos y garantías individuales protegidos por la Constitución Federal. Que se trate de un acto cuyos efectos sean de imposible reparación para el gobernado. Muy bien. Muchas gracias. Espero que este video haya sido de su interés. Y pues no olviden ahí dejarnos un comentario con sugerencias de lo que esperan ver o algo que hayamos omitido, pues con gusto les aclararíamos las dudas. Muchas gracias. Hasta el siguiente video.